alabanza y toda c'est le adoración. seul qui mérite toute la louange et toute l'adoration. Nosotros hemos dejado nuestro confort On a laissé notre commodité de notre quedarnos confort, en casa de rester à la maison para decir, henos aquí, Señor, pour en este dire día. nous voici Seigneur Si aujourd'hui. estamos aquí es porque queremos Et darte toda la alabanza a ti, On Señor est ici, Jesús. c'est parce qu'on veut louer le Seigneur aujourd'hui. En este domingo, a través de Alors, cualquier Dans ce circunstancia dimanche, n'importe quelle circonstance que estemos pasando, qu'on est en train de traverser, en este día aujourd'hui, determinamos nous voudrons que nos alineamos a la et nous voluntad disons, de on Dios est soumis à la volonté du Seigneur. y decimos Et nous disons que nuestro corazón se alinea a su voluntad. que Amén. notre cœur, il est aligné à la volonté du Seigneur. Quiero compartirles un versículo que el Señor puso en mi Je corazón voudrais partager un verset biblique en Isaías 55. dans le livre 6. d'Isaïe 55, verset Lo leemos 6. en el nombre del Padre, del Hijo y del Pouvons le Espíritu lire dans le Santo. nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amén. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor a nuestro Dios. ¿Es que está bien la traducción de esta Biblia? ¿Alguien me puede corregir? Que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia. Amén. Amen. Lo que el Señor me enseña en esta palabra C'est ce que le Seigneur es me que montre creo dans sa parole. que somos bienaventurados de estar en su casa C'est qu'on est heureux d'être dans sa maison. y que su misericordia nos ha alcanzado. Et sa miséricorde, elle nous Y a su palabra dice, attrapés. buscadle mientras él sea Et sa hallado. parole dit qu'on doit les chercher pendant qu'on peut les trouver Y yo encore. pienso que si el Señor nos da el Et privilegio si de le estar de Seigneur pie nous en donne le esta privilège tarde, d'être aujourd'hui debout, busquémosle de todo je vous corazón, invite à chercher le Seigneur de tout votre cœur, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra avec tout alma, votre âme, votre cœur, quitando todas nuestras cargas, et nuestro enlever dolor, toute douleur, haciendo toutes un les lado las charges, enfermedades en mettant de côté toutes les y maladies decirle, Señor, en esta tarde yo estoy et aquí dire Seigneur, me voici, con el único propósito de avec le seul adorarte, propos de t'adorer, de glorificar tu de santo glorifier nombre ton nom, y que en esta et tarde qu'aujourd'hui, mi alabanza, ma louange, tu alabanza ta louange será tan preciosa soit précieuse. que el Espíritu Santo de Le Dios Saint-Esprit va a de bajar en l'Éternel, este lugar il va descendre y de cet vamos a endroit. alcanzar Et nous allons la pouvoir sanidad, chercher les la saluts, liberación, la libération. el amor que L'amour necesitamos. qu'on a besoin. ¿Cuántos dicen amén? Est-ce que vous pouvez dire Amen? ¿Cuántos están dispuestos a derramar su corazón delante Est-ce de que su vous êtes presencia disposés pour y decirle, donner heme votre aquí, cœur et Señor decir Jesús? Seigneur, me voici. Yo estoy en este lugar para darte toda la Me honra a voici, ti, je suis là Señor. pour te donner toute Porque la tú gloire. eres el único que Parce que merece, tu es Santo le seul Espíritu qui de Dios, mérite, ser glorificado en Seigneur, este être lugar. glorifié dans cet Que mi endroit. corazón sea un trono para glorificar Que tu mon nombre, cœur Señor. soit un trône pour Yo soy glorifier un ton nom. tapiz, Señor, para que tú te entrones Me en mi voici, vida. Seigneur, pour te Quita, louer. Señor, en este momento, Padre Enlève, Celestial, Seigneur, todo lo que no te toutes glorifique, les Señor, choses qui en nuestras glorifient vidas, pas Señor. ton nom dans notre Y vie. que tu presencia, Señor, Et sea que ta tangible en esta présence casa, Señor. soit En dans este cette momento, maison Señor, très yo tomo fort. toda autoridad, Nous prenons Señor. l'autorité. Y en tu nombre, Et dans Señor le nom Jesús, de Jésus, saca todo lo que no enlève glorifique, toutes les Señor, choses en qui ne este glorifient lugar, pas ton Señor. nom. Envía tus Aleluya. ángeles, Envoie Señor, tes que anges desciendan en este lugar qui ahora, descendent dans Padre cet endroit. Celestial. En el Aleluya. nombre de Jesús, Dans le Señor, nom puissant de limpia Jesús. toda atmósfera en Nettoie este toute lugar que no atmosfère glorifique tu nombre, qui Padre glorifie pas ton Celestial. nom. Derrama de tu Espíritu, Et verse Señor, de ton y que no espíritu. salgamos de la misma manera en Et la que que nous entramos, sortons pas Señor. de la même En el façon. nombre de Jesús, Dans le Señor, nom puissant de derrama de Jésus. tu Espíritu, Señor. ton esprit. Derrama, Rama, Shendere, Bekoro, Bosaya, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Espíritu Santo de Dios, entrónate en cada alabanza, Saint-Esprit, en cada adoración, sois Padre loué, eterno. sois adoré. Envía tus ángeles que ministren Envoie a tu tes pueblo, anges Señor. qui ministrent En au el peuple. nombre de Jesús, Dans Padre le nom eterno. puissant de Jésus. Glorifícate, Señor, en esta Glorifie-toi, tarde. Seigneur. Glorifícate, Glorifie Señor. ton nom, Fluye Seigneur. en la palabra,
Toutes En les el choses qui nombre nous de Jesús. distraient, El nombre de Seigneur, Jesús sors de sea cet endroit. exaltado en esta casa. En el nombre Dans de le nom Jesús. puissant de Jésus. En el nombre de Dans le nom Jesús. puissant de Jésus. Amén y amén. Amen et Amen. Te invito a que le des la bienvenida a tu hermano Je t'invite à que tu souhaites la bienvenue à ton frère, à ta sœur, y que tú le digas, et tu puisses lui y que dire, tú le digas, hoy es el día que dis-lui, saldrás transformado por la aujourd'hui, tu vas presencia de sortir Dios. béni de cet endroit. En este día, hermanos, Dans ces adoremos journées, adorons le como Seigneur verdaderos adoradores en el como nombre des de véritables Jesús. adorateurs. Amén. Amen. Puede aclamar al Señor con un fuerte aplauso. Puede aplaudir al Señor. Sí, ven. Sonido. 1, 2. Sí, aló. Amén. Oh, bendito Señor. ¿Cuántos dan un grito de júbilo en esta tarde? A ver, ¿Podemos dar un grito de júbilo? ¿Un grito de júbilo? Eso está mejor. Vamos a celebrar al Señor en este día. Todos juntos. ¡Que vive! A ver, vamos a cantar. ¿Cuántos quieren cantar de todo corazón al Señor? Amén. A ver, dale un grito de júbilo. Ahora vamos a cantar todos. ¿Para qué hemos venido a este lugar? Para glorificar al Señor. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, ante tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Vamos a decir una vez más. Vamos a declarar al Señor que venga a este lugar y que inunde con su presencia. Amén. Aleluya. ¿Cuántos lo creen que su presencia va a inundar este lugar? Amén. Vamos a decirlo. Ven, es hora de adorar. Ven, abre tu corazón a Él. Y ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda gloria, toda Confesará que las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que eres Dios. las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Ven y ven, es hora de adorarle. Ven, Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.
eres nuestro Rey, Señor. ¿Cuántos glorificamos al Señor de estar en este Est-ce lugar? que vous glorifiez le Seigneur pour être ici? ¿Cuántos estamos alegres de estar Vous en êtes este lugar? contents d'être dans la maison du Seigneur. Porque por su amor, C'est por parce que su par son amour, misericordia, sa miséricorde, estamos con salud nous y sommes vida avec la en santé, este lugar, on a la vie. porque a Él le place. C'est parce que c'est comme ça ¿Cuántos lo que le creen? Seigneur veut. Est-ce que vous le croyez? Aleluya, gloria Amén, a Dios. gloria a Vamos a Dios. seguir cantando. Dice la palabra de Dios que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Así que quiero pedirle por un momento que me acompañe con esta canción. Es tiempo de adorar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y a todos juntos así. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Una vez más. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Todos juntos. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Todos una vez más juntos. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Todos juntos una vez más. Y es tiempo de así adorar con eso, adórale, adórale. Y es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. ¿Cuánto te exaltan? Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Para la gloria a Dios. Grita en tu vida. Es tiempo de adorar con. Levantamos la voz. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de ¿cómo? Adorar con. Aleluya, Señor. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. A la iglesia, te exaltamos, Dios. Levanta tu voz. Tú eres. Eso es, que lindo se escucha cuando el pueblo de Dios alaba al Señor una vez más. Te exaltamos, Dios. Cántalo con todo tu corazón. Tú eres santo.
Señor, tú eres santo. Le invito donde usted está, hermano, por un momento a cerrar sus ojos, por favor. Y que juntos podamos adorar al Señor. Si Jesús está en tu vida, si Él es el motivo, si Él es la razón, todo va a estar bien. Dile al Señor, nuestros corazones insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Todos juntos, tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Dile al Señor, hoy nos acercamos sin temor. Una vez más, tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua, Él es el agua. Usted lo conoce, cántelo conmigo. Jamás tendremos sed, Jesucristo basta. Dilo. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo. Di conmigo, fuimos alcanzados y fuimos alcanzados por su gran amor, por su gran amor, con brazos abiertos, con brazos abiertos, recibe. Todos juntos, tal y como somos, tal y como somos. Eso, levanta tu voz y dile al Señor en esta tarde, hoy nos entregamos. Una vez más, tal y como somos, tal y como somos, nos amó, nos amó. Es que Jesucristo es suficiente para ti. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo. Jesucristo basta. Jesucristo, Cristo basta. Tal y como somos, tal y como somos. Eso es, cántale al Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, tal y como somos. Puedes levantar tus manos al cielo y decirle gracias, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Una vez más, tal y como somos, tal y como somos, nos amamos.
Quiero que le dé las gracias al Señor en este momento. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, tal y como somos. ¿Podemos levantar nuestra voz? Siente la presencia de Dios. Hoy nos acercamos, sin temor. No hay miedo, no hay temor que no nos permita entrar en su presencia. Tal y como soy. ¿Puedo pedirte que le subas un poquito al volumen de tu voz? Hoy nos acercamos, tal y como somos, tal y como somos, nos amamos. Hoy nos acercamos. Gracias, Señor. Dale las gracias al Rey ahí donde tú estás. Exáltale, adórale. Dale las gracias. Eso, guarda esa atmósfera de adoración. Porque solo Jesucristo basta. Solo Jesucristo es suficiente. Solo Jesús es suficiente. Solo Jesucristo basta a nuestras vidas. En medio de la dificultad, del problema, solo Jesucristo basta. Es por eso que queremos cantarte en esta tarde, Señor. Que tú eres Dios todo eterno, eres Dios poderoso. Y no hay nadie como tú, Jesús. Siga adorando al Señor, amado hermano, mientras cantamos esta canción todos juntos. Todos juntos vamos a decirle al Señor. Díselo al Señor. En ti encontré mi salvación. Tu majestad quiero siempre contemplar. ¿Cuánto le dicen, Señor, tú eres mi adoración? Mi eterna canción, mi amado Rey. Mi eterna canción. Todo mi interior. Todo mi interior Es cautivado. Es cautivado por tu amor. Todos juntos, eres Dios eterno. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. ¿Cuántos le adoran en esta tarde al Rey de Reyes? Señor de señores, todos juntos, Dios. Dios
me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Levanta tus manos al cielo y dile al Señor: Aleluya. eso es, cántale con todo tu ser. Que se sienta su presencia en este lugar. Corazones que adoran, corazones que cantan. Corazones que adoran. Te cantamos aleluya a ti. Eso es, sigue adorando, por favor, sigue adorando al Levanta tu Señor. voz al Señor. Señor, llena esta casa de tu presencia. Llena esta casa de tu presencia. Llena esta casa de tu presencia. separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. ¿Cuánto le adoran? Adoren en esta tarde al Señor. Él es tu Salvador, Él es tu sanador, Él es tu ayudador. Así que adórele sus propias palabras. Adórale sus propias palabras al Señor. Nadie cierra tus labios en este día. Nadie te prohíbe levantar tu voz al Señor. Levanta en esta tarde. Adórale tus propias palabras. Si tienes temor, si hay miedo en tu corazón, Él está aquí. Y Él quita todo miedo, todo temor de tu vida, todo estrés. Mientras levantamos nuestro cántico a Él, estamos consagrando este lugar para que su presencia inunde toda esta casa. Aleluya a ti, Jesús. Aleluya. Mientras seguimos cantando, seguimos adorando, quiero pedirle a la iglesia, por favor, que todos en una misma oración, en una misma dirección, vamos a tomar posición de este lugar.
empiece a orar por el lugar donde usted está. Ahí donde usted está sentado, declare que este templo, esta casa, este lugar es un lugar de adoración, es un lugar de exaltación. Proclame en esta tarde, hermano, levante su voz y en esta tarde declare que este lugar se consagra para que el Rey de Reyes, Señor de Señores, sea glorificado en medio de esta casa, en medio de este lugar. Su presencia fluya. Y mientras empiezas a orar, le dices: Señor, tú eres Dios eterno, Dios incomparable, Dios sin igual eres tú. Canta y empieza a levantar tu voz en esta tarde. Que este lugar se llene de adoración, que este lugar se llene de su presencia. Y esto sucede cuando el pueblo empieza a adorar, empieza a cantar. No se deja llevar por los pensamientos, por la mente, no, sino a través del Espíritu te unes al Espíritu Santo y empiezas a proclamar que este lugar es dedicado al Rey de Reyes, Señor de Señores. Este lugar es consagrado y nos comprometemos a cuidar este lugar, que es una casa que refleja la gloria y la misericordia de Dios. Así que levanta tu voz por un momento y llena este lugar, llena este lugar, llena este lugar de palabras, de adoración, de cántico nuevo, aleluya. Te bendecimos, echamos fuera el temor, echamos fuera el miedo, la amedrentación, le echamos fuera de este lugar. Estamos unidos en el mismo espíritu. Jesús, 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 toma lugar de cada vida, toma tu lugar en cada corazón. Ven y llénanos con tu presencia, ven, inúndanos, que nuestro corazón rebose, que nuestra vida rebose de tu presencia, que tu iglesia, Señor, pueda sentir tu presencia en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que vamos levantando la voz todos juntos. Cantamos: eres Dios eterno, Dios eterno. Dios no ha cambiado, el hombre cambia, pero Dios no cambia. Todos juntos le decimos al Señor: eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Vamos, iglesia, todos juntos. De tu gran amor, Eres mi Señor. dilo, dilo. Eres Dios eterno. Eres Dios Cántale a ese eterno. Dios maravilloso. Solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, Mi Salvador. mi Salvador. Y eres Dios A ti te eterno. exaltamos, Solo tú eres a ti te bueno, adoramos, Dios incomparable. Eres nunca, y nunca me separaré de tu de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Puedes escuchar el clamor de la iglesia en esta tarde. Corazones apasionados por Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración. Señor, nos rendimos ante ti, nos humillamos ante ti. Nos humillamos ante ti, Señor. Nos postramos ante ti. Nuestro corazón, Señor, está delante de ti, Padre, como un sacrificio vivo, Señor. No temeré nada lo que el hombre me pueda hacer, lo que el mundo pueda hacer. Si vienen 1000 contra mí, Señor, si vienen 10,000, caerán a mi diestra, a mi siniestra.
diestra, mas a mí no llegarán, Jehová Dios, porque tú eres mi vara, tú eres mi callado, tú eres mi Dios, en quien confiaré, y a ti te rindo hoy la alabanza. Esta iglesia, Señor, una iglesia apasionada por ti, que te ama, que te adora, que te exalta, y bajo cualquier circunstancia, no importa qué circunstancia pueda haber, nunca mi corazón dejará de adorarte y de exaltarte, Señor. Gracias, Rey. Hay una atmósfera de quebranto en este día, y quiero pedirte, por favor, que no te desconcentres. Hay una atmósfera de quebranto en el corazón. Quiero pedirle a los jóvenes, a toda la iglesia, que empiecen a adorar, empiecen a adorar. El secreto de la adoración está en que toca directamente el corazón de Dios. Y cuando el corazón de Dios es movido por sus hijos, suceden cosas maravillosas, suceden cosas sorprendentes. Así que quiero pedirte, por favor, que adores al Señor ahí donde tú estás. Adórelo, adórelo, adórelo. Dile a tu pensamiento. El rey David decía: oh alma mía, alaba a Jehová. Oh alma mía, alaba al Señor. Rey de gloria, te alabo, te exalto, te glorifico. Y no dependo de mis emociones, de mis sentimientos, si estoy mal, si estoy bien. No, mi alma te alaba, mi corazón te alaba, mi vida se rinde a ti, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. No entiendo cómo en un momento tan hermoso aún hay personas que se resistan a la presencia de Dios. No entiendo cómo en un momento tan maravilloso aún haya corazones que dudan de Dios. No entiendo cómo en un momento donde la presencia de Dios está manifestando, aún haya personas insensibles, aún haya personas que no sientan. No entiendo, porque ciertamente la presencia de Dios está aquí. Su presencia está aquí. Y cuando le adoramos y cuando le bendecimos, cuando le exaltamos, algo se empieza a mover. Es algo que está por encima de nuestro pensamiento y de nuestra mente carnal. Por eso el Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y a ti te adoramos hoy, Señor. A ti te exaltamos hoy, a ti te glorificamos hoy. Mi alma te alaba, mi corazón te adora. ¿Cuánto le pueden decir: Señor, te alabo? Dilo de corazón, dilo de todo tu corazón. Si tú sientes, dilo: mi alma te alaba, mi corazón te adora. Señor, en tu presencia me haré más vil por causa de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Dele un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar, por favor. Tome su asiento. Tome su asiento. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Ok, de acuerdo, muy bien. Amén, gloria a Dios. Ok, vamos a pasar, amén, a las ofrendas en este momento. Y los anuncios también. Amén. Amen. Así que, Donc, voilà. Santo, por favor, Dios los bendiga a todos. Sean Que Dieu vous todos muy bénisse, soyez bienvenidos. bénis. Espero que estén bien J'espère que acomodados. vous êtes bien à votre aise. Amén. Amen. Gloria al Señor. Gloire au Seigneur. Vamos a pasar a los On va passer aux anuncios. annonces. Il n'y a pas beaucoup à dire. Y no hay mucho que decir. Avant tout, que Ante Dieu vous todo, bénisse. que Dios les bendiga a todos. Comment allez-vous? ¿Cómo se encuentran, mis Vous allez bien? hermanos? Amen. Gloire au Seigneur. Donc,
Pour le mardi 23 juin, martes 23 de junio, de 19h à 20h30, de las 9 a las 8:30 on va continuer les études bibliques. de la noche, seguimos el estudio bíblico. L'évangile de Luc. Continuamos con el Evangelio de Lucas. Et ça va être en live. Y estas enseñanzas van a estar siendo a través del Facebook Live de la Ouais, iglesia. voilà. Et le jeudi 25 juin, Jueves 25 de junio, de 19h à 20h30 aussi, también de las 7 de la noche a las 8:30 de la noche, de nouveau études bibliques. nuevamente estudio bíblico. Mais cette fois-ci, Y esta vez, pour ceux qui le désirent, para aquellos que desean, on pourra le faire à l'église. se podrá hacer en la iglesia también. Donc, si on a quelques personnes qui le désirent, A partir del jueves 25, si hay personas que qui le desean, désirent, voilà, on pourra le faire ici dans le local où est-ce qu'il y a ciertamente les enfants. hay una instalación pendiente para poder utilizarse Amén. para dar los estudios. Amén. Et le dernier point, c'est pour les baptêmes de 2020. Ciertamente queremos preparar los Celui-là bautismos qui en este año. désire se baptiser, Así que las personas que se quieran bautizar il peut s'inscrire. se pueden inscribir. Et pour s'inscrire, c'est chez l'ancien. Y para inscribirse para el bautismo es con el anciano Joseph, Et il va vous donner un cours quien va a estar avant le dándoles- baptême. va a estar dando también una enseñanza específica, Comme ça, il un va expliquer estudio c'est quoi. concerniente a el bautismo. Amen. Ça, c'est les annonces. Ok. J'ai fini. Muy bien. Amen. ¿Puedes pedir una botella? ¿Sí? Et on va prier pour les offrandes aussi. Vamos a tomar el tiempo también para orar por Je las vous invite à vous ofrendas. mettre debout. Les invito a ponerse en pie, por favor. Et pour ceux qui désirent des enveloppes, Para aquellos que deseen los sobres, vous pouvez aller à l'arrière chez la prophète Glenda. pueden a la parte de atrás, a la profeta Elle va Glenda. vous donner les Ella enveloppes. le va a dar algunos sobres si usted necesita. Amen. Amén. Et qui veut faire une offrande par bon contact Y aussi, aquellas personas que quieran hacer también una ça va être ofrenda possible. a través de la cuenta Ça va être directamente del Bank Contact se puede Ça va hacer être possible también. après le culte chez l'ancien. Ok. Amen. Después, al final del servicio, puede preguntar, el anciano puede trabajar en eso. Amén. Donc, Père roi de gloire, Rey de gloria, Seigneur, Señor, avant tout, merci. antes que todo, gracias. Merci pour cette journée Gracias por este que tu día nous donnes de plus. que tú nos das. Merci pour la vie, Gracias por la vida. pour la force, Gracias por la pour la fuerza, santé, por la salud, pour chaque souffle de vie. por cada soplo de vida. Parce que tout ça, Père, Porque todo esto, vient Señor, de toi. viene de ti. Merci, Père, Gracias, parce Padre, qu'aujourd'hui, porque el día de hoy on peut se réunir podemos pour reunirnos t'adorer, para pour adorarte, t'exalter para et exaltarte pour te glorifier. y para glorificarte. Merci, Père, pour nous avoir choisis Gracias, Señor, por habernos dans ce escogido monde en este mundo et nous avoir ramenés à ta y lumière. habernos traído a tu luz. Merci, Père, de nous avoir choisis. Gracias, Padre, de habernos escogido. Merci pour ton Fils Jésus Gracias por tu Hijo que tu Jesucristo as envoyé que enviaste il y a 2000 ans hace 2000 à años se atrás sacrifier pour nous. para sacrificarse por Merci, nosotros. Señor, Gracias, Señor, Parce que tu l'as envoyé porque tú lo enviaste dans nos vies, a nuestras à toucher nos vidas cœurs. para tocar nuestros Et corazones. pour tout ça, Père, je te remercie. Y por todo esto, Señor, te doy gracias. On te remercie. Te agradecemos ensemble. todos juntos. Père, Padre, je te demande dans le nom de te Jésus-Christ pido en el nombre poderoso de humblement Jesucristo, humildemente, d'accepter cette que offrande aceptes esta et ofrenda d'accepter ces dîmes. y que aceptes estos diezmos, Parce qu'on est béni, porque somos bendecidos, parce qu'on manque de rien. porque no nos falta nada, Et Señor. alors, Père, comme toi tu nous bénis, Padre, como tú nos bendices, nous on veut t'honorer también queremos bendecir, avec une honrarte petite offrande. con una pequeña ofrenda, Que c'est rien par rapport à ce que toi tu que fais no pour es nous. nada comparado a lo que tú nos das. Donc, Père, bénis ces offrandes, Padre, bendice las ofrendas, bénis les frères qui vont donner bendice a los hermanos que van a dar, et bénis les frères qui n'ont pas quoi y donner. también bendice a aquellos que no tienen que dar, Fais en sorte y que de manera, de les Señor, bénir que ellos puedan ser afin que eux bendecidos, aussi ils peuvent t'honorer. para que ellos también puedan, Señor, honrarte. Père, que ces offrandes et ces dîmes Padre, estas ofrendas, estos diezmos servent pour ton royaume sur sirven terre, para tu reino aquí en la tierra, afin para que qu'il peut s'expandre. se puedan expandir el reino de Dans le nom de Dios. Jésus-Christ et du En el nombre Saint-Esprit. poderoso de Jesucristo Merci, y del Père. Espíritu Amen. Santo. Amén. Amen. Amén. Vous pouvez passer. Gloria al Señor.
puede pasar los hermanos que van a ofrendar. Y quiero pedirle por favor que tome su asiento. Amén, muchísimas gracias. Puede Merci tomar su beaucoup. lugar. Vous pouvez aller à votre place. Vamos a On va ir a la palabra de Dios. aller à la parole de Dieu. Amén. Amen. Gloria a Dios. Gloire à Dios Dieu. los bendiga a todos. Que Dieu vous bénisse. Al final, Au final, si usted desea si vous, hacer, si vous así sea voulez, 50 céntimos, si lo même que si usted ça quiera, soit lo que 50 Dios, centimes, ce que lo vous que voulez, Dios ponga en su ce que Dieu corazón. met dans votre Perdón. cœur. También lo puedo hacer por Vous carta, pouvez le faire aussi par banc perdón, contact, tarjeta. par banc contact. Exactamente, así que Exactement, ainsi que no es por la c'est cantidad. pas par la quantité. Si usted desea hacerlo, Si lo vous puede voulez, hacer. si vous voulez, Amen. si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. que el Señor les bendiga a todos en este día. Bendiciones. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Comment elle va l'église du Seigneur? ¿Estamos bien? Vous allez bien? Veo rostros Je vois des visages que no vi la semana pasada que j'ai pas vu la semaine y passée me da mucha alegría et ça me fait beaucoup d'allégresse, ça me donne de la poder- joie poder pouvoir ver a mis hermanos voir mes frères y nuevamente et de nouveau reunirnos. se réunir. Pero también Mais aussi, veo algún Je rostro vois nuevo de nouveaux visages y pues me gustaría et j'aimerais bien presentarlo le présenter a la iglesia à l'église con su permiso. avec sa permission. De acuerdo, así que Ok. no se preocupe, Ainsi que ne vous inquiétez pas, no sea tímido. ne soyez pas timide. Aquí todos somos una familia Ici, on est tous une famille y queremos saludarle, et on veut vous y donner la salutation darle et vous una donner la bienvenida. bienvenue. ¿Verdad, iglesia? Amen, c'est vrai? Amén. Amen. Amén. Amen. Eso, Amen. gloria Ah, a voilà, Dios. Sí. comme ça c'est mieux. Aquí en Et la primera fila, Ici, à la première file, ¿puedes ponerte en pie, por tu favor? peux te mettre debout. s'il te Muchas plaît. gracias. ¿Tu nombre? Merci, ton nom? Wilmar. Ok, gloria al Ok, Señor. gloire ¿De au qué Seigneur. país? De quel pays? De El Salvador. Salvador. Gloria a Dios. Gloire à Wilmar, Dieu. eres bienvenido a la Tu es le casa del bienvenu à la Señor. maison du Seigneur. Es que ya eres cristiano, Est-ce que has tu es, recibido tu al es Señor. chrétien? Tu as reçu le Seigneur dans La ta vie? primera vez que vienes a una La première iglesia. fois que tu viens dans une église? Primera vez. Première fois. Qué bueno. Démosle C'est un beau. fuerte aplauso al Señor Un por fort la vida de applause Wilmar. au Seigneur pour la vie de Wilmar. Que el Señor te bendiga. Que le Seigneur te bénisse. Mi nombre es Andrés. Mon nom c'est Andrés. Soy el pastor de la Je suis iglesia. le pasteur de l'église. Y en lo que podamos Et on servirte, sait qu'on peut te servir. aquí estamos para On est là pour ça. ser de bendición. Pour ¿De être de acuerdo? bénédiction. Dios te Amén. bendiga, Wilmar. Puedes Dieu te tomar tu bénisse. asiento. Tu Muchas peux gracias. t'asseoir. Amén. Merci. Eh, Et el día, ¿cómo? Sí. El día viernes vendredi, teníamos reunión on avait une réunion con el pastor avec le pasteur de la iglesia de de l'église la mañana du matin. y el Señor Et le Seigneur, hace cosas. il fait des choses maravillosas. merveilleuses. Un joven Un jeune que se acercaba por la calle qui marchait ici dans la rue, le causó curiosidad il a eu la curiosité, y vamos a decir curiosidad, on va ¿verdad? dire curiosité, non? Y entró Et il est y rentré quería hablar con et il voulait parler los avec pastores les pasteurs o con alguien ou avec quelqu'un que pudiera qui pouvait darle lui respuesta donner des réponses a ciertas à preguntas. certaines questions. Y para nuestra alegría, Pour notre joie, tuvimos el tiempo on de a eu le hablar. temps de parler. El anciano le contó su L'ancien, il lui a testimonio. raconté son témoignage. Un tiempo de como Un de 2 temps horas y vraiment media comme de 2h30 que estuvimos hablando, qu'on a parlé, compartiendo de on a Dios. partagé de Dieu. Y nos prometió Et il nous a promis de visitarnos hoy de nous domingo visiter aujourd'hui le dimanche sin ninguna sans ningún engagement, ¿cómo se dice? sans Sin engagement. sin ningún compromiso. sans compromis, sans Gracias. engagement. Qué raro, se me vino C'est primero. bizarre, ça ne me venait pas. Y aquí está con Et nosotros. il est là avec nous. Se llama David. Il s'appelle David. Puedes ponerte en Tu pie, peux te David. mettre debout, David. Dios te bendiga. Que Dieu te bénisse. David David, tiene il a 18 años 18 ans y es una gran persona. et c'est une grande personne. Tuvimos el tiempo de On a eu hablar le temps de parler y et muchas preguntas, beaucoup de questions, pero sí le Mais- aseguramos algo, mais on lui a assuré quelque chose, que somos una familia qu'on est une famille. y que como familia Et que comme famille, queremos on recibirlo veut le recevoir sin ningún compromiso sans compromis y decirle et lui dire que Dios le ama que Dieu l'aime y su amor et son amour, se muestra il se montre, a través il se reflète à de travers nosotros. de nous autres. Así que David, Ainsi que David, Dios te bendiga. que Dieu te bénisse. A Tabernáculo de Au David, tabernacle de David, eres bienvenido. tu es le bienvenu. Muchísimas gracias por cumplir Merci tu beaucoup palabra pour accomplir ta y le parole. damos un fuerte Et aplauso on lui donne al un fort Señor. applause au Seigneur. Gracias. Merci. En Dios Et Dieu, no hay casualidades, en Dieu, il n'y a pas le hasard. En Ça Dios n'existe pas. En Dieu, hay il y a des propósitos. propos.
puedes decirle a tu hermano, Tu peux dire à ton frère, a la persona que está cerca à la, de ti, à la personne qui est à côté de en toi, Dios en Dieu, no hay il n'y a casualidades. pas de hasard. En Dios En Dieu, hay il y a du propósitos. propos. Y dile, Dios Et dis-lui, Dieu, tiene il a propósito un propos con tu vida. avec ta vie. Amén. Amen. Gloria al Señor. Gloire au Seigneur. ¿Cuántos lo creen? Combien le croient? Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Y preparando Et en préparant la palabra, la parole, quiero invitarle a, je veux t'inviter, vamos a entrar on va directamente rentrer directement al mensaje. au message. Una pregunta. Une question. ¿Hay café o no hay Il y a du café? café ou il n'y a pas de café? No hay Il n'y a café. pas de café. Hay agua. Il y a de Amén. l'eau. Así Amen. que, Et donc, gloria a Dios. No hay gloire à café, Dieu. Il n'y a pas de gloria a café. Dios. Gloire à Amén. Dieu. Al Amen. libro de Juan, Dans capítulo le livre de Jean, 3. chapitre 3, Usted tiene el libro de Juan, si capítulo vous avez le 3. livre de Jean, chapitre 3, Vamos a on va aprender algo apprendre quelque chose de la palabra de Dios de la parole de Dieu, muy importante. très importante. Rey de la gloria, Roi de la gloire, este momento, en Señor, ce moment, Seigneur, te pido que tomes je mi te demande vida, que tu prends ma vie, toma mi corazón, prends mon cœur, mis mes sentimientos, sentiments, mi ser, mon être, mis mes pensamientos, pensées, se et someten se soumettent a los pies de aux Cristo pieds de Jesús, Christ Jésus. para que toda Afin palabra, que toute Señor, parole, que Seigneur, salga de mi qu'elle boca, sorte de ma bouche, sea de elle bendición, soit de bénédiction, que sea una elle soit une palabra, parole, que tu que Espíritu ton Santo Saint-Esprit de Dieu toque los touche le corazones, cœur, redarguya las vidas enorgueille les vies, y que podamos vivir et qu'on puisse vivre tu ta palabra parole en espíritu en esprit y en et en verdad. vérité. Rey de la gloria, Roi de la gloire, revélanos tu révèle-nous palabra, ta parole, enséñanos, enseigne-nous, abre nuestros ojos ouvre nos yeux espirituales spirituels para que veamos afin qu'on puisse con voir el espíritu avec y l'esprit no con nuestros et pas ojos avec nos yeux carnales. de chair. Rey de la gloria, Roi de la gloire, haznos madurar, fais-nous maturer, haznos crecer fais-nous croître espiritualmente, spirituellement de manera de manière que seamos qu'on soit discípulos, disciples, seguidores, suivre, siervos serviteurs de Jesucristo. de Jésus-Christ. En el nombre del Au nom du Padre, Père, del Hijo du Fils y del et du Espíritu Santo. Saint-Esprit de Dieu. Amen Amén et y Amen. amén. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Vamos a ir a la palabra de On Dios. va aller à la parole, Juan capítulo 3, Jean chapitre 3, versículo 1 verset 1 en adelante. en avant. Esta es una historia Ça, c'est une histoire donde el Señor Jesús où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, se encuentra il se rencontre, il se retrouve con un maestro avec un maître de la ley. de la loi. Y hoy Et aujourd'hui, quiero preguntar, je veux te questionner, je veux y te quiero poser la que question. la palabra de Dios dice La parole de Dieu dit que el Señor examina que nuestro corazón. le Seigneur, il examine nos ¿Verdad? cœurs. C'est vrai? Dios examina nuestros Dieu, corazones. il examine notre cœur. Y aunque yo conozca Et même si moi je connais a mi madre, ma mère, a mi esposa, mon épouse, a mis hijas, ma fille, el que conoce ce qui connaît lo que hay en el ce corazón qu'il y a dans le cœur, es Dios. c'est Dieu. Amén. No Amen. importa N'importe cuánto quand yo conozca a moi je Santo, connais Santo, par exemple. el que realmente Ce que réellement sabe c'est lo que hay en tu ce qu'il y a corazón. dans le cœur de quelqu'un, Dios. c'est Dieu. Y a través de esta Et à lectura travers de ces lectures, vamos a ver algo muy on va voir quelque chose de importante. très important. Pero Mais vamos a analizar on va analyser porque esta parce que palabra cette parole, nos trae una gran elle nous enseñanza a ramène une nosotros. grande enseignance à nous autres. Amén. Amén. Entonces vamos a Et leer donc on va le lire, el libro de Juan, le livre de Jean, capítulo 3, chapitre 3, versículo 1 verset 1 hasta el versículo 3. jusqu'au verset 3. Amén. Amen. Dice la palabra de Dios. Dit la parole de Dieu. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está, ¿cómo? Dios con él. Amén. Amen. Versículo 3. El Señor le responde a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. Vamos a ver algo On va voir importante. quelque chose d'important.
se presenta a Nicodemo Nicodème se présente y le dice, et il le dit. tenemos que entender On doit comprendre que Nicodemo que Nicodème, era alguien muy importante. c'était quelqu'un de très important. Este hombre Cet homme, enseñaba il enseignait en las sinagogas. dans les synagogues. Era un fariseo. C'était un pharisée. Hacía parte Il faisait partie del du sacerdocio. sacerdoce. Como tal, Comme tel, il enseñaba enseignait a otras à personas des autres personnes la ley. la loi. Todos sabemos On sait tous que el pueblo judío que le peuple juif, siempre toujours, se ha regido, il ha crecido, a grandi, ha avanzado en a el tiempo avancé dans le temps a través à travers de la ley de de la loi de Moisés. Moïse. Y Et adicionalmente additionnellement, han agregado otras cosas más. il y a des autres choses Pero qui sont venues. Mais principalmente, la ley de principalement, la loi de Moisés Moïse, es muy importante c'est très para important ellos. pour eux. Quiero decirte algo. Je veux te dire quelque chose. En esta tarde, Cet après-midi, este hombre cet homme, cumplía il accomplit todas las cualidades toute qualité para ser un buen pour cristiano. être un bon chrétien. Cumplía todas las Il cualidades accomplissait toutes les bonnes para qualités ser un buen hijo pour de être Dios. un bon enfant de Dieu. Pero había algo Mais il y avait quelque chose que él no había entendido, qu'il n'avait pas compris, que necesitaba il avait besoin nacer de naître de nuevo. à nouveau. La palabra de Dios La parole de Dieu, nos enseña elle nous enseigne que para comprender bien que pour este tema, comprendre bien ce thème, ¿qué es el reino de Dios? qu'est-ce qu'il est le royaume de Dieu? La La respuesta réponse, que Jesucristo c'est le que da Jésus-Christ lui donne a Nicodemo à Nicodème. es C'est importantísimo. très important. Quiero que le pregunte a Je la veux que persona tu que demandes está a tu lado, à la personne qui est à côté de toi, ¿es que has nacido est-ce de que tu es nuevo? né à nouveau? Y a través de esa Et à pregunta travers de cette question, vamos a on va entender comprendre qué es qu'est-ce qui est ser un discípulo de être un Dios. disciple. No basta C'est pas assez con decir dire yo acepto a Jesús moi j'accepte Jésus como Señor y comme Salvador. Seigneur et Sauveur. A partir de ese À partir momento de ce moment que yo que nazco moi de je nuevo, nais à nouveau, está hablando il de est en train de un parler nacimiento d'une naissance espiritual. spirituelle. Está hablando Il est en train de de parler un nacimiento d'une naissance en nuestro interior. dans notre intérieur. Seamos sinceros. Soyons sincères. ¿Cuántos Combien tenemos luchas on a des luttes internas? internes? Yo soy el primero. Moi toujours. Amén. Amen. Luchas internas. Des luttes internes. ¿Pero qué es esa Mais lucha? qu'est-ce que cette lutte? Tu espíritu, De tu l'esprit, espíritu, no, tu espíritu ton esprit y tu et ser ton être. están juntos. Ils sont joints. Y la palabra de Et la Dios parole de nos Dieu, declara elle nous déclare que el espíritu que l'esprit es contra la carne est contre la y la chair carne et la chair contra el est contre espíritu. l'esprit. Estas luchas Cette lutte internas interne, se generan elle se génère muy frecuentemente très fréquemment cuando tenemos que tomar una quand decisión, on doit prendre une décision, cuando tenemos quand on doit, que actuar, quand on doit hacer actuer, algo, faire quelque chose, cuando nos dicen algo quand on nous dit quelque que nos chose lastima, qui nous que blesse nos daña, et qui nous fait du dégât, esa lucha interna cette lutte interne, se genera elle se en tu génère espíritu dans ton esprit y en tu carne. et dans ta chair. Por eso es C'est necesario pour ça qu'il est nécessaire entender, comprendre, como le dice el Señor comme dit le Jesucristo. Seigneur Jésus-Christ. Respondió Jesús y le dijo, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta La question que le hace Nicodemo que al Señor Nicodème il Jesús fait au Seigneur Jésus, es, todo lo que tú haces, Señor, tout ce que tu fais toi, Seigneur, todo lo que tú haces, tout ce que tu fais muestra montre que has sido enviado por que Dios. tu as été envoyé par Dieu. ¿Verdad? C'est vrai? Todo lo que el Señor Tout ce Jesús que le hacía, Seigneur Jésus-Christ faisait, Nicodemo dice, Nicodème il disait, todo eso demuestra tout ça montre que Dios te envió. que Dieu t'a envoyé. Una persona Une personne que ha nacido de qui est nuevo, née à nouveau, en todo lo que en hace, tout ce qu'il fait, en todo lo que en hace, tout ce qu'il fait, demuestra il montre que ha nacido qu'il est né de nuevo. de nouveau. En mi forma de hablar, Dans la façon de parler, en mi forma de vestir, dans la façon de habiller, hasta en mi forma même exterior, dans la forme extérieure, como hablo, comment je parle, como me expreso, comment je m'exprime, mi honestidad, mon honnêteté, todo lo que yo hago tout ce que moi je fais, tiene que demostrar il doit montrer que he nacido de que je nuevo, suis né à nouveau,
¿Qué fue lo que atrajo a C'est Nicodemo quoi qui a attiré Nicodème de Jesús? de Jésus? ¿Qué le atrajo a C'est quoi qui Nicodemo a de attiré Jesús? de Nicodème à semana Jésus? pasada La les semaine hablé passée, je vous ai parlé Que es tiempo de qu'il predicar est a temps de Jesús. prêcher Jésus. Es tiempo de predicar Il el est temps de evangelio, prêcher ¿verdad? l'évangile, c'est vrai? Pero ¿qué Mais- atrajo a Mais quoi Nicodemo a attiré Nicodème de la persona de de la Jesús? personne de Jésus-Christ? Claramente vemos Clairement, on voit que lo que le atrajo que ce a qu'il a Nicodemo été attiré, fue que todo c'est lo que que tout ce- Jesucristo tout hacía, ce que Jésus-Christ faisait. mire lo que dice Regardez qu'est-ce qu'il dit, versículo 2. verset 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora te pregunto una vez Maintenant, je más, te demande encore une fois, ¿es que has nacido est-ce de que tu es né nuevo? à nouveau? Puedes preguntarle Tu a tu peux hermano demander à ton frère, santo: ¿es que has nacido de nuevo? Pasteur Andrés, est-ce que tu es né à nouveau? Exactamente, es que has Exactement. Est-ce nacido que de tu es né nuevo. à nouveau? Hemos nacido de On est nuevo. né à nouveau. Todo lo que yo Tout ce haga que moi je fais, tiene que il demostrar doit montrer de un nuevo d'une nacimiento. nouvelle naissance. Usted sabe que Vous savez que el Señor Jesús, le Seigneur Jésus, lo que le dijo a Nicodemo, ce qu'il disait, il a dit à Nicodème, c'est el Señor le dijo: Le estoy Señor lui dit, ahora en el je reino suis maintenant dans le royaume de Dios. de Dieu. En el reino de Dans le Dios. royaume de Dieu. Jesucristo Jésus-Christ, camina il marche en el reino de dans le Dios. royaume de Dieu. Pero para que usted y yo Mais afin que entendamos moi et esto, toi on comprenne ça, debemos on entender doit comprendre que el nacer de que le nuevo naître à nouveau, es espiritual. c'est spirituel. Vamos a seguir leyendo. On va continuer à lire. Después de haber leído el versículo 3, vamos al Après, versículo 4. après le 3, il y a le verset 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Comment peut un homme naître s'il est déjà vieux? Naître à nouveau s'il est déjà vieux? Es una pregunta C'est lógica, une question ¿verdad? logique, non? Es una pregunta C'est lógica. une question logique, ¿Cómo non? puede una persona Comment nacer de peut une nuevo? personne naître Ahora à mire nouveau? lo que le dice el Señor. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Seigneur. Perdón. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Est-ce qu'il peut rentrer de nouveau dans le ventre de sa mère et naître? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de dónde y de qué Et de quoi? y de qué y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Certainement, certainement, je te dis que celui-là qui n'est pas de eau et d'esprit, il ne pourra pas rentrer point dans le royaume de Dieu. Amén. Amen. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Wow. Esta parte de la Cette palabra partie de la parole, me impacta. elle m'impacte. Porque el Señor nos da Parce una que le Seigneur il nous respuesta donne une réponse a lo que à es ce qu'il est, nacer naître en el Espíritu. dans l'esprit. ¿Qué quiere decir? Qu'est-ce que ça veut dire? Alguien que es nacido en el Quelqu'un qui est né Espíritu de l'esprit, es como el viento. c'est comme il est comme le vent. ¿Dónde va? Où est-ce qu'il va? ¿Dónde sopla? Où est-ce qu'il ¿Qué souffle? quería decir el Qu'est-ce qu'il Señor voulait con dire le esto? Seigneur avec ça? Que toda persona que nace en el Que toute Espíritu personne qui naît dans l'esprit, se il sujeta se sujet al reino de Dios. au royaume de Dieu. Al reino de Dios. Au royaume de Y Dieu. eso la iglesia Et ça, c'est l'Église. lo tiene que entender. Il doit le Y comprendre. esto es para los Et jóvenes, ça, c'est pour les jeunes, para los c'est adolescentes, pour les adolescents, para todos los que pour estamos en este lugar. tous ceux qu'on est dans ce lieu. Hay un reino Il y a un espiritual, royaume spirituel, pero que lo vivimos mais qu'on le vit con nuestra avec carne notre chair sometida soumis al Espíritu Santo au de Dios. Saint-Esprit de Dieu. Hermanos, Mes frères, es importante il est entender important de comprendre que el Señor, que le Seigneur, cuando llegó en quand il est el arrivé dans le libro livre de Mateo, de Matthieu, dijo el apóstol il dit, Juan, l'apôtre Jean, dijo, Jean a dit, el reino le de royaume los cielos du se ciel, ha acercado. il s'est approché. Ahora vivimos en el reino Maintenant, on de vit Dios, dans le royaume de Dieu. pero el problema Mais le problème, es como Nicodemo. c'est comme Nicodème. Nicodemo enseñaba la Nicodème, il palabra. enseignait la parole.
Nicodemo Nicodème, vivía en la il sinagoga. vivait dans la synagogue. Nicodemo Nicodème, conocía il connaissait la ley, les lois, la vivía, il la vivait, pero su mais son espíritu esprit, estaba muerto. il était mort. Su espíritu Son estaba esprit. muerto. Y la iglesia en este Et tiempo l'Église, en ce temps, debe entender elle algo, doit comprendre quelque chose, que tenemos que vivir qu'on doit vivre en el espíritu. dans l'esprit. Lo que pasa en el mundo Ce qui se passe dans le es monde, problema del c'est mundo. des problèmes au monde. Lo que pasa en la Ce qui se iglesia, passe dans l'Église, ahí là, es el problema de c'est le Dios. problème de Dieu. Todo lo que suceda en la Tout ce qui se iglesia, passe dans l'Église, tenemos que on vivirlo doit le vivre espiritualmente. spirituellement. ¿Me está siguiendo Tu es lo en que le train de me quiero decir? suivre? Todo acontece Tout s'accomplit primeramente avant tout espiritual. spirituellement. Mira lo importante Regardez l'important de lo que el Señor le de ce que le dice Seigneur lui dit a Nicodemo. à Nicodème. Es necesario Il est nécessaire nacer naître de nuevo de nouveau en el espíritu. dans l'esprit. Y para esto Et pour ça, necesitamos entender algo on doit comprendre importante. quelque chose de très important. Desde el principio, Depuis le début, el Señor le Seigneur, le dice algo il dit quelque chose muy hermoso très beau al pueblo de au Israel. peuple d'Israël. Venga conmigo Venez avec moi a Éxodo à Exode 19 y guarde su 19 cita, et regardez aquí le en el site capítulo ici 3. de Jean chapitre 3. que es lo que el Señor C'est que le siempre Seigneur toujours quiso a voulu para su pueblo. pour son peuple. Éxodo capítulo 29, Exode chapitre 29, versículo 3. 19, 19, 19 versículo 3. verset 3. Dice la palabra que Dit la después de parole que que sale el depuis, pueblo de Israel depuis que le peuple d'Israël sort de d'Égypte, Egipto, se il encuentran se retrouve en el monte de dans le Sinaí. mont de Sinaï. Y allí pasó algo Et là, il importante. se passe quelque chose de très important. Mire lo que dice la palabra Regardez de qu'est-ce qu'elle dit Dios. la parole de Dieu. Versículo 3 en adelante. Verset 3 en après. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando se habla de reino, Quand on parle du royaume, es porque Dios c'est parce que Dieu, es el rey c'est le de roi ese reino. de ce Amén. royaume. Él Amen. es el que está Lui, c'est celui qui est sentado en su trono assis sur son trône como rey comme roi. y él Et lui, es el que c'est celui qui dice dit de la manera de la como manière nosotros comment debemos nous vivir, autres doivent vivre, acoplándonos a la palabra de Dios. à s'accomplir la parole de Dieu. Es la primera vez C'est la première fois que un pueblo qu'un peuple en todo el en tout mundo le monde, recibe il reçoit un llamado de un Dios. appel de Dieu. Y Dios les Et dice, Dieu lui dit, ustedes son mi tesoro. vous êtes mon trésor. ¿Me está siguiendo, Vous êtes iglesia? en train de me suivre. Esto es en el Antiguo Ça, c'est de l'Ancien Testamento. Testament. ¿Por qué tomé esta palabra? Pourquoi j'ai pris cette parole? Porque la palabra de Parce que la Dios parole de Dieu, dice que elle dit que la palabra la parole reino de Dios royaume de Dieu, se encuentra elle se retrouve escrita écrite 52 veces 52 fois en el Nuevo dans le Testamento Nouveau Testament y 31 et veces 31 fois en el dans la palabra reino de Dios la parole royaume de Dieu en el Antiguo dans l'Ancien Testamento. Testament. Esto quiere decir Ça veut dire que Dios que Dieu, siempre toujours, ha querido ser il a voulu rey être roi sobre su pueblo. sur son peuple. Hermanos, Mes frères, qué maravilloso qu'est-ce qui est merveilleux? que el Comment est Señor merveilleux que le Seigneur, te diga, il te dit, tú toi, eres mi tu es especial. mon tesoro. t'es mon trésor Usted se da spécial. cuenta de esto. Tu te rends compte de Qué ça? grande es el Señor. Comme il est grand le Pero es Seigneur. importante Mais il est en este important tiempo en ce temps entender comprendre que en una teocracia, que dans une teocracia, théocratie, que quiere decir que que ça donde veut dire existe que un lorsqu'il rey existe soberano, un roi souverain, no existe il n'existe pas lugar lieu para hacer una política de pour faire une hombre. politique d'homme. Todo lo que yo diga, Tout ce que moi je dis, todo lo que tú digas tout ce que toi tu dis en el reino de Dios dans le royaume de Dieu tiene una consecuencia. a une conséquence. Tiene una A une consecuencia. conséquence. Todo lo que salga de mi boca Tout ce qui sort de ma bouche tiene una a une responsabilidad responsabilité delante de Dios. devant Dieu. Por eso no me C'est puedo pour ça tomar que je ne peux pas prendre atribuciones. des attributions.
Nadie Personne puede peut tomarse prendre atribuciones des attributions de la palabra de de la Dios. parole de Dieu. ¿Para qué? Pourquoi? Para hacer a su propio Pour beneficio faire à son propre y a su bénéfice, propia à sa conveniencia. propre convenance. Entonces, Et donc, la palabra de la Dios parole de Dieu, nos enseña elle nous enseigne que el reino de Dios que le royaume de Dieu, tiene un rey. il a un roi. Y hoy por hoy Et aujourd'hui, entendemos on comprend que nuestro Señor que notre Jesucristo Seigneur Jésus-Christ, es el rey c'est le roi sobre todas las sur toutes cosas. choses. Deuteronomios capítulo 7, Deutéronome chapitre 7, versículo 6, verset 6, dice algo il dit importante quelque chose de también. très important aussi. Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Puedes decirle a la Tu persona peux que dire está à a la tu personne lado, qui est à côté de toi, tú eres tu es especial spécial para Dios. pour Dieu. Sobre toda Sur cosa, toute chose, tú eres tu es especial spécial para Dios. pour Dieu. Usted me está entendiendo. Tu es en train de me comprendre. Dios mismo dice, Dieu même dit, Santo, yo Santo, te escogí, moi je t'ai choisi, tú eres especial tu es para mí. spécial pour moi. Pero ahora, Mais maintenant, vea lo que dice en el libro regardez de qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Amos, Amos, capítulo 3, chapitre 3, versículo 2. verset 2. Como vivimos en un reino, Comme on vit Como dans un iglesia, royaume comme église, en el reino de Dios, dans le royaume de Dieu, ¿qué dice la palabra qu'est-ce de qu'elle dit la Dios? parole de Dieu? Amos, capítulo 3, Amos chapitre 3, versículo 2. verset 2. Si usted lo tiene, dígame Si amén, vous por l'avez, favor. dites Amen s'il vous plaît. Gloria al Señor. Gloire au Seigneur. Dice así la palabra de Dit comme Dios. ça la parole de Dieu. A vosotros solamente he escogido de toda la familia de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. El ser escogido de L'être Dios, choisi par Dieu, el ser escogido de le être Dios choisi par Dieu, nos demanda elle nous demande, ça Una nous demande responsabilidad. une responsabilité de todo lo que yo de hago, tout ce que moi je fais, hasta el hablarle mal a alguien, même de parler mal de quelqu'un, hasta el insultar a même alguien, insulter quelqu'un, hasta los problemas que même les puedan problèmes qui acontecer en la puissent iglesia. s'accomplir dans l'église. Todo Tout está est bajo el control de Dios. au contrôle de Dieu. Y Dios Et es Dieu justo. est juste. Y como Él es justo, Et comme il est juste, y como Él te et escogió, comme lui t'a choisi, y como eres pueblo et santo, comme nous on est peuple saint, Dios no quiere Dieu il ne veut pas que te corrompas. que tu te corrompes. Entonces Dios Et donc Dieu es amor, est amour, pero Dios también mais Dieu aussi es est corrección. correction. Le puedes decir a tu Tu hermano, peux dire à ton frère, Dios es amor, Dieu est amour, pero Dios también mais es Dieu est corrección. aussi correction. Nos gusta el amor de Dios. On aime l'amour de Dieu. Nos encanta Ça nous touche sentir el amor de sentir Dios. l'amour de Dieu. Pero a cuánto le gusta Mais ser quand- corregidos por Dios. Combien aime être corrigé par Dieu? Amén. Amen. Claro. Amen. Claire. Yo quiero c'est que clair. Dios Moi, me je veux que corrija. Dieu me corrige. Porque en el reino de Parce que Dios dans le royaume de Dieu, hay un código, il y a un code, hay un comportamiento. il y a un comportement. Estoy Je representante suis, je suis del reino de los représentant cielos. du royaume des cieux. Y es importante Et il est important de entender algo, comprendre hermanos, quelque chose, mes frères. que nosotros Que nous autres, on representamos représente el reino de Dios. le royaume de Dieu. Pero es un reino Mais c'est un espiritual royaume spirituel que lo vivimos en qu'on la- le vit ahora maintenant en la carne, dans la chair, pero con una mais, carne mais avec une sometida chair soumise al Espíritu au Santo de Saint-Esprit de Dios. Dieu. Amén. Amen. La palabra de Dios La parole de Dieu, nos enseña elle nous enseigne algo importante. quelque chose d'important. Y vamos a ver esto Et en el libro de on va voir Hechos, ça dans le livre des Actes, capítulo 14, chapitre 14, versículo 22. verset 22. Esa es el Ça, c'est código le code para que todo hijo afin de que Dios, tout enfant de Dieu, todo discípulo tout disciple, muestra montre que ha nacido de qu'il est né nuevo. à nouveau. ¿Sabe cuando hay Vous savez, quand il y a de la passion por el Señor? pour le Seigneur, Cuando que realmente quand réellement, yo me entrego a moi, je Dios. me donne à Dieu, Cuando he nacido de quand je nuevo, suis né à nouveau, mi vida va a ma hablar vie va de parler mi entrega al Señor. de mon être donné au Seigneur.
Hechos capítulo 14, Actes chapitre 14, versículo 22. verset 22. Dice la palabra de Dios. Dit la parole de Dieu. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas o muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hace poco yo le decía Il n'y a pas algo. longtemps, je disais quelque chose. Levante la mano y los Levez la pies. voix et les pieds. Los que están pasando Levez les mains et les pieds. dificultades. Ceux qui ont des Los que difficultés, pasan levez les mains. momentos difíciles. Ceux qui passent des moments difficiles. Los que no pasan, Ceux qui ne passent deme pas, la receta, por favor. ils ont- Dígame qué donnez-moi la hace. recette. Comment vous faites? Pero pasamos momentos Mais on passe des difíciles. moments difficiles. Pero es a través de esos Mais c'est à momentos travers de ces difíciles moments que difficiles el Señor que le Seigneur está il est en train formando de former nuestras vidas. notre vie. Si hay momentos S'il y a des moments difíciles difficiles y confías en Dios, et tu confies à Dieu, estás en la buena tu es dirección. dans la bonne direction. Porque para entrar Parce que pour entrer en ese reino de dans ce Dios royaume de Dieu, es a través c'est à travers de las de la dificultades. difficulté. No hay otra Il n'y a manera. pas d'autre manière. No hay otro Il n'y a medio. pas d'autre Es a moyen. través de las C'est à travers de la dificultades. difficulté. Y entonces Et donc, vemos on voit que el apóstol que Pablo l'apôtre Paul, claramente clairement, habla en el il capítulo parle dans le chapitre 19 19 del libro de Hechos, dans le livre de Actes, versículo 8. verset 8. Y eso es lo que Et nosotros ça, c'est ce que nous autres, debemos hacer. on doit faire. Versículo 19, Verset 19, perdón, capítulo 19, pardon, versículo chapitre 8. 19, verset 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué? Del reino de Dios. Nuevamente, De una nouveau, vez más, une fois de plus, todo lo que tout ce hacemos, qu'on fait, todo lo que yo tout hago, ce que moi je fais, demuestra il montre que tenemos qu'on la a obligación la obligation de vivir de vivre en el reino de dans le Dios royaume de Dieu como cristianos. comme chrétien. Pero eso es Mais ça, c'est cuando yo he tenido, quand moi j'ai eu he comprendido et j'ai compris que la palabra de que la Dios parole de Dieu, no solamente se pas lee, seulement elle se lit, sino que se vive. mais qu'elle se vit. Y esto, hermanos, Et ça, mes frères, durante todo el pendant transcurso tout le transcourir del de evangelio, l'évangile, pendant tout l'évangile, muchas personas beaucoup de personnes, no lo han entendido. ils n'ont pas compris. Nicodemo, Nicodème, regresando a Juan en, capítulo 3, en retournant dans Jean chapitre 3, enseñaba la il palabra, enseignait la parole. enseñaba, hablaba de Il los enseignait, il profetas, parlait des prophètes, hablaba de la il palabra parlait de la Dios. parole de Dieu. Pero Mais Jesucristo Jésus-Christ, le dice, il lui dit, tú no has nacido de toi nuevo. tu n'es pas né à nouveau, Tienes que nacer tu de dois nuevo. naître à nouveau. Y esto es algo, Et ça c'est quelque chose, un proceso un processus en cada vida dans chaque vie de cada de cristiano chaque chrétien que tiene que ser qui visible. doit être visible. Y voy a ser muy franco Et je con vais esto. être franc avec vous. Ese nuevo nacimiento, Cette nouvelle naissance, las primeras personas les premières personnes en verlo, à le voir, sentirlo, à le sentir, son los de tu casa, c'est ceux de ta maison, los que están cerca de ceux ti, qui sont près de toi, tu esposa, ton épouse, tu esposo, ton époux, tus hijos, tes enfants, tu familia. ta famille. Usted sabe lo que es algo Vous híbrido. savez, c'est quoi quelque chose de hybride? Es una mezcla. C'est un mélange. Funciona de dos formas. Ça fonctionne de deux formes. O de una manera Ou d'une manière, o de la otra ou manera. d'une autre manière. En Cristo no En funciona así. Christ, ça ne fonctionne pas comme ça. En Cristo, En Christ, si nacemos de si nuevo, on est à nouveau, todo lo que yo haga tout ce que moi je fais, tiene que demostrar il doit montrer que he sido, que je suis, que soy, perdón, que je suis escogido por Dios. choisi par Dieu. ¿Para qué? Pourquoi? Para buenas obras. Pour des bonnes œuvres. Hermanos, Mes frères, estamos viviendo on est en train de vivre en una sociedad dans une société donde sé que où est-ce que cuesta on sait que ça coûte ser íntegro, être intègre. de una sociedad Une donde société où est-ce que no hay moral. parce qu'il n'y a pas de morale. Pero cuando tú Mais muestras quand algo tu montres diferente quelque chose de différent a tus à colegas, tes collègues, a tus amigos en la à tes universidad, amis à l'université par exemple,
en el colegio, au secondaire, au cuando collège, tú muestras quand toi tu una montres personalidad une diferente, personnalité différente, no vas a tener que predicar. tu ne dois pas prêcher. Porque como has nacido de Parce que vu nuevo, que tu es né à nouveau, como has nacido del et vu Espíritu, que tu es né de l'esprit, vas a empezar a tu producir vas commencer à produire lo que llamamos ce qu'on appelle frutos. des fruits. Entonces lo que Et donc antes ce qu'avant, me enervaba, me ça molestaba, me fâchait, ça me lo que nervait, antes me hacía perder el ce qui me faisait control, perdre le contrôle avant, hoy por hoy aujourd'hui, hay un fruto en il mi y a un vida fruit dans ma vie, diferente. différent. Y esto Et hace ça fait en sorte que que verdaderamente vraiment, yo sea moi je sois considerado considéré alguien quelqu'un que ha nacido de qui est né nuevo. à nouveau. La iglesia L'Église, en este en tiempo ce temps, no tiene tiempo que elle perder. n'a pas de temps à perdre. Tenemos que tener una On doit identidad. avoir une identité. Hermano, Mes frères, si usted viene el domingo a si la vous venez le iglesia dimanche à l'église, solamente por seulement compromiso, par compromis, déjame decirte laisse-moi te dire que no me está haciendo un que tu favor. n'es pas en train de me faire No un le estás plaisir. haciendo un favor a Tu nadie. fais un faveur à Si personne. vienes el domingo al Si tu viens le culto dimanche au culte por hacerle placer pour a faire alguien, plaisir à quelqu'un, no es la actitud. c'est pas l'attitude. Nada sirve. Ça ne sert à rien. Si tú estás Si toi tu donde es estás, là où tu es es, porque eres c'est parce consciente que tu es conscient que has nacido de que tu es nuevo né à nouveau y que et que ciertamente certainement amas a Dios tu aimes à Dieu con tu corazón, avec tout ton con tu cœur, alma, avec toute ton con tu âme, ser, avec tout ton y être. eso Et ça, se ve. ça se voit. Es Il est impresionante impressionnant cómo comment la gente les gens han pasado ont años en la passé des iglesia, années dans l'église, muchos años en la beaucoup iglesia, d'années dans l'église, y no se ha entendido, et ils n'ont pas compris, no hemos on entendido n'a pas compris que primeramente que avant tout, Dios Dieu, ve il voit ese nuevo nacimiento en cette ti nouvelle naissance en toi a través à travers de lo que usted y yo de ce que llamamos moi et toi on appelle los frutos. les fruits. Ahora por eso mire la Ah, maintenant, palabra de c'est pour Dios ça, lo que dice. regarde la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? El reino de Dios, ¿cómo lo muestra el Señor? Comment le royaume de Dieu Primera le de montre au Seigneur? Corintios, 1 de Corinthiens, capítulo 4, chapitre 4, versículo 20. verset 20. Primera de Corintios, 1 de Corinthiens, capítulo 4, chapitre 4, versículo 20. verset 20. Amén. Amen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino ¿en qué? El reino de Dios no consiste en palabras, sino tú tienes ese poder. Tu as ce pouvoir. Dios ha puesto ese Dieu poder a en ti. mis ce pouvoir en toi. Ese es el reino de Ça, c'est le Dios. royaume de Dieu. Ese es el reino de Ça, c'est le Dios. royaume de Dieu. La semana pasada, La semaine passée, cuando hablé quand je parlais que podemos orar qu'on peut prier por los enfermos, pour les malades, porque se nos ha dado la parce autoridad. qu'on nous a donné l'autorité. No es en nuestro C'est nombre. pas notre nom. Sabemos que es el nombre de quién On es. sait que dans le nom de qui c'est, Que podemos orar por qu'on peut prier pour endemoniados, les indémoniés qui sont des démons, que podemos orar por qu'on peut situaciones prier pour des difíciles, situations difficiles. es porque hay un C'est poder. parce qu'il y a un pouvoir. No, No. no te acostumbres Ne a que solamente No. oren por ti pense o pas. que solamente no. Prends Tú pas l'habitude qu'on tienes prie, la juste pour autoridad de toi. parte Toi, de tu as Dios. l'autorité de la ¿Me partie está de Dieu. entendiendo? Tu es Cuando en tú train de has comprendre. nacido de Quand nuevo toi, tu es né à nouveau y cuando no hay pecado, et qu'il n'y a pas de péché, cuando caminas en el quand tu Espíritu, marches dans l'esprit, hay poder en il ti. y a du pouvoir en toi. Porque el reino Parce de que le Dios royaume de Dieu, no consiste en palabras. c'est pas en parole. Es cuando tú oras C'est en tu quand toi tu casa. pries dans ta maison. Es cuando tú oras Quand por toi tus tu hijos. pries pour tes fils. Algo tiene que suceder. Quelque chose, il doit se passer. ¿Sabe, hermanos? Vous savez, mes frères, Muy frecuente, très fréquemment, el enemigo l'ennemi, nos roba il nous vole la paz. la paix. Y muy fácil. Et très facilement. Muy fácil. Très, très facilement. Muy fácil. Très facilement. El enemigo trae L'ennemi, il a ramène, robarnos la paz. il veut nous voler la paix. Y viene la angustia. Et il vient, l'angoisse vient, se Viene el présente, miedo. la crainte, Viene el temor. la peur. Y nos llenamos de Et on s'est cosas rempli des choses cuando debemos entender quand on doit que el comprendre au Señor contraire, que le Seigneur, nos ha dado, il nous a donné, nos ha il delegado nous a délégué poder. du pouvoir, de la puissance. Dile a la persona que está a tu lado. Dis à la personne qui est à côté de Dios toi, Dieu, te ha delegado il t'a délégué poder. de la puissance. Pero eres tú el que Mais tienes c'est que à toi utilizarlo. que tu dois l'utiliser. Dígale así Dis-le comme ça, con amor. avec amour. No más palabras. Plus des paroles, No más palabras. plus fini les paroles. Poder de Dios. Puissance de Dieu. Amén. Amen. ¿Me está escuchando? Tu es en train de m'écouter. Yo puedo hablar muy bien Je peux parler très bien, desde très beau. aquí.
d'ici. Pero si mis Mais frutos, si mes fruits, mi vida, ma vie, no demuestra elle ne montre pas que hay un poder qu'il y a un en mí pouvoir en moi, para une puissance en cambiar moi pour changer des situaciones a situations través del nombre de à travers le Jesús, nom de Jésus-Christ. entonces no estoy en el Et reino donc, de je ne suis Dios. pas dans le royaume de Dieu. No estoy en el reino de Je ne suis Dios. pas dans le royaume de Dieu. No podemos On ne peut vivir pas vivre una vida une vie cristiana chrétienne pasiva. passive, O te acomodas al mundo où tu te façonnes au monde comme le monde, tu deviens comme o le el mundo monde, se acomoda a ti. ou le monde il devient comme toi. Pero nosotros Mais vivimos. nous autres, on en un vit reino dans aparte. un royaume à part. ¿Cuántos dicen amén? Combien disent Amen? ¿Cuántos dicen amén? Combien disent Amen? ¿Cuántos entienden Combien de vous comprennent que el Señor que le Seigneur nos ha il nous a trasladado donné, a su reino? nous a transféré à son royaume. Ahora es por eso Maintenant, necesario c'est pour ça qu'il est nécessaire entender comprendre lo que dice ce que dit Gálatas, Galates, capítulo 5, chapitre 5, versículo verset 16. 16. Andad en el Espíritu Allez dans l'esprit. Santo. Ande en el Espíritu. Pasteur, va dans l'esprit. Gracias, Santo. Merci, Dígale a merci, la persona que está a su Dis à lado, la dígale, personne à côté de toi, debes andar en el tu Espíritu. dois aller dans l'esprit. Pastor, pero ¿qué es andar Pasteur, en el mais qu'est-ce que Espíritu? ça veut dire aller dans l'esprit? El mundo dice una cosa, Le monde il dit quelque pero chose, yo digo otra. mais moi je dis El autre mundo chose. dice que Le el monde COVID dit que le Covid, está matando a il est en train de personas. tuer les Pero personnes. la palabra de Dios Mais me la dice parole de Dieu me dit que Dios que Dieu, tiene el control de mi il a le vida. contrôle de ma vie. ¿Me está siguiendo? Tu es en train de me suivre. Y yo vivo Et moi je bajo vis lo que la palabra de Dios me de ce dice. que la parole de Dieu me dit. ¿Se dan cuenta? Vous vous rendez compte? Entonces, Et donc, la palabra de Dios la me parole de dice, Dieu me dit, andad en el allez dans Espíritu l'esprit y no et pas, et satisfagáis satisfait pas los deseos les désirs de la carne. de la chair. Y eso, hermanos, Et ça, mes frères, ese es el ça problema c'est le problème de todo de cristiano. tout chrétien, Satisfacer satisfaire los deseos les désirs de la carne. de la chair. Y esto es un Et grave ça, c'est un problema. grand problème. Hoy por hoy, Aujourd'hui, las personas les personnes, hemos mezclado on a mélangé el evangelio l'évangile con las cosas del avec mundo. les choses du monde. Y no puede ser así. Et ça ne peut pas être comme ça. Dios me dice, Dieu me dit, debo caminar, je dois marcher, debo andar je dois y aller en el Espíritu. dans l'esprit. ¿Sabes Vous savez, cuántos de ustedes combien de vous, combien de vous, Dios les habla? Dieu vous parle. Dios sigue hablando. Dieu, il continue à parler. Dios nos sigue Dieu, hablando. il continue à nous parler. Pero Dios habla Mais Dieu con parle aquellos avec ceux que qui tienen comunión ont de la communion con Él. avec lui. Dios no le va a hablar Dieu ne va pas parler a alguien à quelqu'un que no escucha qu'il n'écoute pas y que lo ignora. et qu'il ignore. Dios Dieu, habla il parle con los que tienen avec ceux comunión qui ont de la con communion Dios. Por avec eso lui. esta C'est pour ça iglesia que l'Église, tiene que entrar elle doit rentrer en un tiempo dans un temps de un avivamiento, d'un réveil, pero espiritual. mais spirituel. No concibo, no, en mi mente no cabe que una persona que tenga J'accepte años pas qu'une en el personne que ça fait des evangelio années qu'il est dans tenga l'évangile, miedo de los il a demonios. craint des démons. Mi cabeza no cabe. J'accepte pas. Si tiene miedo, Si vous avez es porque hay peur, una puerta c'est abierta. parce que tu as une porte ouverte Así alors. de sencillo es. C'est comme ça. Pero el Señor Mais le Seigneur, nos ha dado il nous a autoridad. donné de Nos l'autorité. ha dado Il nous a autoridad. donné de Tú l'autorité. tienes la Tu autoridad. as l'autorité. Tienes el Tu poder as le pouvoir, la que Dios puissance te ha delegado que Dieu t'a délégué para orar pour prier y ver cambios. et voir du changement. Ver cambios. Voir du changement. ¿Cuántos Combien han experimentado ont expérimenté el poder la puissance de la oración? de la prière? Levante su mano. Levez votre main. ¿Cuántos han Combien experimentado ont expérimenté el poder la puissance del ayuno? Levante su du mano. jeûne? Levez la main. ¿Cuántos han Combien ont experimentado el expérimenté poder de la la alabanza, puissance de la louange, de la adoración? de l'adoration? Amén. Amen. Porque hay Parce qu'il y a de la poder en el puissance reino de Dios. dans le royaume de Dieu. Cuando mi vida Quand ma vie está alineada est alignée a las cosas del Señor. aux choses du Seigneur. Ahora, Maintenant, mire esto importante y ya voy a regardez, ça terminar. c'est important. Et après, je vais terminer. Romanos Romains, capítulo 5, chapitre 5, versículo 21. verset 21. Dios nos ha dado Dieu nous a acceso donné de l'accès a todo, à tout. pero hay algo Mais il y a quelque chose que debemos entender. qu'on doit comprendre. Romanos capítulo 5, Romains chapitre 5, versículo 21. verset 21. ¿Lo tiene, mi Vous amado l'avez? hermano? Amen. Ok.
Ok. Dice la palabra de Dios, porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Esto es una realidad. Ça, Capítulo 5, c'est dans le 6. versículo 1, perdón. Me fui al 6, perdón. 5:21, perdón. 5:21. Aquí lo tengo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo que quiero decir Ce que je veux dire, es que el pecado, c'est que le péché le péché siempre toujours, trae muerte. il ramène de la mort. Esto lo hemos visto, lo Ça, on hemos l'a vu, on l'a estudiado étudié una y otra vez. une fois de plus. Pero ahora, Mais maintenant, estando en en étant Cristo en Jesús, Christ Jésus, vivimos on vit ¿cómo? comment? En la gracia Dans la grâce de Dios para de que Dieu, reine afin qu'il la il justicia règne la justice de Dios en nuestras de vidas. Dieu dans notre vie. Y regreso una vez Et más je retourne encore une fois de plus para terminar. pour terminer. Todo, hermanos, Tout, mes frères, todo lo que yo tout haga, ce que moi je fais, siendo hijo de en Dios, étant enfant de Dieu, tiene una consecuencia. a une conséquence. Todo. Tout. Por eso, C'est pour ça, para aquellos pour ceux que hoy qu'aujourd'hui, dicen, ils disent, yo he nacido de moi je nuevo, suis né à nouveau. es necesario Il est entender nécessaire de comprendre que si has nacido de que si nuevo, tu es né à nouveau, todo lo que tú tout ce hagas que toi tu fais tiene que demostrar doit montrer que le perteneces a que tu Cristo Jesús appartiens à Christ y Jésus que Él es nuestro et Rey. que c'est lui notre roi. Tanto los jóvenes, Que ce soit les Los jeunes, adolescentes. les adolescents, hermanos, mes frères, es impresionante. il est impressionnant. Es Il est impresionante impressionnant cómo comment nuestros jóvenes comme nos jeunes, son ils sont influenciados, influencés, los adolescentes, les adolescents, por las cosas del par mundo. les choses du monde. Fuertemente. Fortement. Que usted lo quiera o Que no, vous le voulez ou pas, si nos descuidamos, si on ne fait pas attention, ciertamente el certainement, enemigo l'ennemi gana terreno il muy gagne du fácil. terrain facilement. Hoy por hoy, Aujourd'hui, con esto del, avec, de, le de fait la de, cuarentena, avec le fait de la quarantaine, las redes sociales les réseaux sociaux se han ils se intensificado sont intensifiés y aún más et han encore plus, desarrollado, developé, ils ont développé más aplicaciones plus d'applications, más cosas plus de choses para que los jóvenes afin que les jeunes estén distraídos. ils soient distraits. Y si nosotros, Et si nous autres, como padres, comme pères, no estamos on n'est atentos pas attentifs a lo que está à ce aconteciendo, qui est en train de se passer, ciertamente certainement, el enemigo nos l'ennemi puede il ganar va terreno gagner du terrain rápidamente. rapidement. Quiero decirles Je algo veux te para dire quelque terminar. chose pour terminer. Ahí mismo Romanos donde estamos, Là, dans Romains, où est-ce qu'on est? Là même dans capítulo Romains, 5, dans le chapitre 5, versículo 17. Tengo Verset dos 17. citas y termino. j'ai deux cites et je termine. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ese uno que habla en el versículo 17 Ceux qui parlent dans le son verset todos 17, aquellos que c'est tous ceux nacen qui naissent bajo la herencia dans la l'héritage, condition dans la condition de Adán, de Adam, del hombre de de pecado. l'homme du péché. Pero los que nacen Mais del ceux qui naissent de Espíritu l'Esprit, son aquellos ils sont ceux que han que nacido on est en Cristo en Jesús Christ y Jésus que hoy por hoy et qu'aujourd'hui, saben ils savent y no tienen et ils n'ont miedo, pas peur, de la crainte muerte, de la mort. no tienen Ils n'ont miedo pas peur de lo que de pasará, ce qui va se de lo passer, que va a de ce qui suceder, va se passer, sino sinon que estamos qu'on confiados. est confié, en qu'on soit Cristo confiant Jesús. en Christ Jésus. Y para terminar, Et pour terminer, Primera de Corintios, 1 de Corinthiens, capítulo 6, chapitre 6, versículo 9 verset 9 al 10. à 10. Primera de Corintios 1 de capítulo Corinthiens, 6, chapitre 6, versículo 9 verset 9 al 10. à 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán
el reino de Dios. Y esto erais Esa- algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Iglesia amada, Église aimée, creo je crois que este es un tiempo qu'il est un temps, ça c'est un temps difícil difficile para las personas que pour les están en el personnes qui mundo, sont dans le monde, que no tienen esperanza. qui n'ont pas d'espérance. Pero a los que estamos en Mais Cristo ceux qu'on est en Jesús, Christ Jésus, yo creo moi je crois que tenemos una qu'on a esperanza une espérance viva, vivante, verdadera. vraie. Quiero decirte Je algo, veux te dire quelque chose. por favor. S'il te plaît, Considera considère tu conversión. ta conversion. Considera Considère si realmente si réellement Jesucristo Jésus-Christ es tu Señor. est ton Seigneur. Porque todo lo que yo Parce que haga tout ce que moi je fais, tiene que demostrar il doit montrer que soy hijo que de je suis Dios. enfant de Dieu. No solamente con los Pas seulement hermanos en avec la les iglesia, frères ici dans l'église, con las personas dans en les el personnes mundo. dans le monde. Y sabe, Et vous savez, y lo he dicho y lo diré siempre, et je le dis, je le répète et je vais toujours le répéter, el territorio le territoire donde te conocen où est-ce qu'on te connaît, es tu casa, c'est ta maison, los tuyos. les tiens. Yo los puedo tal vez Moi, je peux des fois mostrarles a ustedes una montrer à vous apariencia, une apparence, pero en mi casa, mais dans ma maison, chez moi, mi esposa, avec mon épouse, mi hija, avec ma fille, me conoce. ils me connaissent. Y es allí Et c'est là donde se empiezan a où est-ce ver on commence à los voir frutos les fruits de verdad. de vérité. Que si he nacido de Que nuevo, si je suis né à nouveau, o sigo siendo, ou sigo teniendo parte si je fais partie aún de mi viejo hombre. une partie de mon vieil homme, Impresionante. impressionnant. Dice que ni siquiera los Il dit que que- maldicen, Il dit que ceux qui maudissent, aquellos que maldicen, no ceux qui entrarán en el maudissent, reino ils de ne vont los pas cielos. rentrer dans le royaume de ¿Se da Dieu. cuenta? Vous vous rendez compte? Hay ciertas Il y a certaines palabras, paroles, ciertas formas de certaines hablar formes de que parler tenemos que qu'on cuidar. doit faire attention à ça. Y lo más difícil Et le plus difficile, es cuando c'est quand la gente, les gens, influenciados por el enemigo, influencés par l'ennemi, quieren venir ils veulent venir para probarte. pour t'essayer, pour te prouver ¿Cómo está tu corazón? comment il est ton cœur, ¿Cómo respondo? comment je réponds, ¿Cómo hablo? comment je parle. Al ver algunas imágenes À voir certaines images por la televisión, par la télé, à la télé, cuando sucedió hace quand poco en la Porte de Namur, quand il s'est passé il n'y a pas longtemps à Port de Namur, esta cette manifestación manifestation contra el racismo contre le racisme, que después se convirtió que en un après ça caos. s'est converti dans un chaos Al total. ver esto, À voir ça, uno le da à enojo, quelqu'un, ça lui ¿verdad? donne, Usted le puede ça lui dar donne de l'ennui, cierto ça enojo, peut te donner cierto de l'ennui. enojo, sí, Oui, de de la haine. l'ennui, de la haine. Te puedes enojar Ça peut te, al ça ver peut te estas donner de la cosas, haine à voir ces choses, al ver estas à voir injusticias. ces injustices. Y el Señor me hablaba. Mais le Seigneur me parlait. Mi vista es corta Ma vie, elle est petite. Ma vue, elle est petite. y el Señor Mais le Seigneur, me hacía entender il me faisait comprendre que si yo pudiera ver que si moi je pouvais voir la inmoralidad l'immoralité de un día de un jour en el mundo dans entero, le monde entier, no hubiese podido j'aurais pas pu tener tanto enojo en mi avoir vida. si de haine dans ma vie. El Señor Le Seigneur, va a juzgar la tierra. il va juger la terre. La tierra está La bajo terre, juicio. elle est en jugement. Elle En est el sous jugement. Apocalipsis Dans lo podemos l'Apocalypse, ver. on peut le voir. Y toda la Et maldad toute la que está méchanceté aconteciendo el día de qui est en train hoy de s'accomplir le jour d'aujourd'hui, está siendo pesada elle est en train d'être pesée en la balanza de dans la Dios. balance de Dieu. Por eso, mis amados C'est pour hermanos, ça que vous mes frères et sœurs, andemos en el allons dans Espíritu. l'esprit. Se lo he dicho una y otra Je l'ai dit vez. une fois de plus encore. Toda situación Toute situation de conflicto de conflict extraña en su dans casa votre maison tiene una raíz. a Una raíz, ça me vient pas. Racine, Une racine, merci. y es Une espiritual. racine, et c'est spirituel. Y tienes que Et saber, vous devez savoir pedirle a Dios discernimiento. que Dieu a donné du discernement. ¿Qué es? C'est quoi? Para que puedas Afin orar que tu puisses prier efectivamente. effectivement. Póngase en pie, por Mettez-vous favor. debout, s'il vous plaît. Muchísimas gracias Merci beaucoup por acompañarnos el día de pour hoy. nous accompagner le jour d'aujourd'hui. Y
Et, recuérdele a la et persona que está a su rappelez-vous à la lado. personne qui est à côté de vous, Dios Dieu te ha dado poder. t'a donné du pouvoir, de Dígale a la la persona que puissance. está a su Dis-lui lado, su à hermano. la personne à côté Dile, de toi. Dios Dieu te ha dado t'a donné de la poder. puissance. Utiliza Utilise el poder cette puissance que Dios te ha que dado Dieu t'a donnée para que las afin que les situaciones cambien. situations No hay aussi, infierno, il n'y a no pas hay d'enfer, il n'y a demonio, pas de no hay démon, il n'y a pas diablo de diable que pueda qui puisse vencer. te gagner. Jesucristo ya Jésus-Christ venció a déjà y gagné. esa Et victoria cette victoire, es nuestra. elle est à nous. Amen. Amen. Amén. Amen. Gloria al Gloire Señor. au Cierra Seigneur. sus ojos, por Fermez vos favor. yeux, s'il vous plaît. Padre Celestial, Père Céleste, en esta tarde, cet Señor, après-midi, Seigneur, esta palabra, cette Padre parole, Celestial, Père Céleste, cuando tú me diste, quand tu bendito me Dios, dis, cuando roi, tú me la quand tu diste, me l'as donné, es porque quieres que tu c'est parce que tu veux iglesia que ton Église y yo mismo, et Señor, moi-même, Seigneur, camine on marche en el Espíritu, dans l'Esprit, que pueda entender que je puisse que tu comprendre reino que ton royaume se ha acercado a la il s'est tierra approché à la y terre. debemos vivir Et on doit vivre el reino, le Señor, de royaume, los Seigneur, cielos des cieux, aquí en la tierra. ici sur la Y ese terre. reino es Et ce justicia, royaume de ese justice, reino es ce poder, royaume est pouvoir, ese reino no son puissance. palabras. C'est pas des Por eso en paroles. esta tarde, C'est pour ça Señor, cet après-midi, te pido Seigneur, por cada je te demande pour persona, chaque cada personne, hermano, cada pour chaque hermana en frère este et lugar, sœur ici dans ce Señor, lieu. abre sus Seigneur, ojos ouvre ses yeux espirituales, spirituels, abre sus sentidos ouvre son espirituales. senti Señor, spirituel. toca vidas, Seigneur, touche des toca vies, corazones, touche des Padre cœurs, Celestial, Seigneur. Rey de la gloria, Roi que de la gloire, nuestra Que vida, notre Señor, vie, Seigneur, refleje et reflète que tú eres Dios que tu es Dieu sobre nuestra casa, sur notre sobre maison, nuestra familia, sur notre que famille, nuestra vida que notre vie refleje al mundo reflète au que monde somos una luz, qu'on soit une lumière porque tú vives parce en que tu nosotros, vis en nous. que aún el daño que nos Que même les hagan, dégâts que aún qu'on las peut nous faire palabras ou les malas paroles que nos mauvaises digan, qu'on va nous dire no toque nuestro ne nous corazón, touchent pas notre pero cœur, que nuestra vida mais que notre vie sea el reflejo soit le reflet de un reino, d'un de un royaume, Dios d'un Dieu poderoso, de puissance, misericordioso, miséricordieux, clemente, clément, que acepta a qui aquellos accepte à que ceux abren su corazón. qui ouvrent leur cœur. Rey de la gloria. Roi de la gloire. En esta tarde, Cet Señor, après-midi, Seigneur, entregamos este on donne ce momento moment delante de ti. devant Te toi. pido por cada Je te demande hermano, pour chaque por cada frère, vida, pour por cada chaque vie, pour persona. chaque personne. Guárdalos, Garde-le, préserve-le durante esta semana, pendant Señor, cette semaine, que Seigneur, podamos afin qu'on puisse experimentar tu expérimenter presencia ta en nuestras présence vidas. dans notre vie. Trae convicción, Ramène de la conviction, trae comunión ramène de la a communion nuestras vidas. à notre vie. Rey de la gloria, Roi de la gloire, todo tout corazón cœur que sea cerrado, qui s'est que fermé, sea qui convertido, s'est Señor, en converti, corazón de Seigneur, piedra. dans un cœur de Te pierre. pedimos, On te Señor, demande, Seigneur, que nos hagas sensibles que tu nous fasses a tu sensibles voz, à ta que nos voix, hagas que tu nous fasses sensibles sensibles a tu à ta palabra, parole, que toda que dureza de corazón chaque dureté de sea cœur quebrantada, soit que toda cassée, brisée, apariencia que chaque sea apparence quebrantada, soit que brisée, toda que chaque, pantalla, Señor, que queramos hacer que chaque chose sea qu'on veut faire soit quebrada en el brisée nombre dans le de nom de Jesús, Jésus-Christ. pero que vivamos Qu'on vive, una vida Père, une cristiana vie chrétienne de verdad, de vérité, que seamos Rey qu'on de la soit gloria, roi de la gloire, hijos des enfants obedientes obéissants a tu à palabra, ta parole. en el nombre Au nom del du Padre, Père, del du Hijo Fils y et del du Espíritu Saint-Esprit de Santo. Dieu. Te damos On te gracias, donne la Señor. grâce, Seigneur. Amén Amen y et Amen. amén. ¿Cuántos pueden aclamar al Qu'on peut Señor? acclamer le Seigneur. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Que Dios los bendiga a todos. Que Dieu vous bénisse. En esta tarde Cet après-midi, pedimos por favor on demande, s'il vous plaît, no aglomerarse de ne demasiado pas a la parte s'agglomérer de beaucoup atrás, là-bas, tratando de guardar en la essayant de distancia garder la distance, de acuerdo, por ok, respeto a pour todos. respect de tout le monde. y que el Et Señor les que le Seigneur vous bendiga bénisse a todos y cada à uno. tout le monde. Hay agua, Il y a de el que l'eau, quiera tomar un ceux vasito qui de veulent boire agua, un verre d'eau, que es buena para la que salud c'est bon también. pour la santé aussi. Así que Dios los Et bendiga ainsi que y Dieu los vous guarde. bénisse et qu'il vous Muchísimas garde. gracias. Merci beaucoup. David, un abrazo. David, Wilmar, ¿verdad? sois béni. Dios te Wilmar, bendiga. toi Gracias aussi. por estar Que con Dieu te nosotros. bénisse. Bendiciones a Soyez todos. bénis tout le monde. Amén. Amen.